tienes, Arturo? Páginas. Tienes tu micrófono apagado, Arturo. Gracias. Disculpen. Oye, Arturo, Sí. ya pareces maestro, que se nos Se me olvida va la apagar onda. el micrófono, ¿no? Ups, Entonces, sí. ¿cuáles son los elementos que comparte una publicación? Formato, orientación, número de páginas, ¿no? ¿Qué otra cosa? Número de columnas. Número de columnas y márgenes, ¿no? Entonces ponle crear. ¿Así como está? Tú ahí le doy. decides. Entonces te da la opción de decidir características de la publicación. Ajá. Ahí está. Entonces ahí sí, Mariela, si no mal recuerdo, era la compañera anterior, dices, una publicación que tiene, que comparte con los medios, entre los medios impresos, páginas que tienen especificaciones, tamaño, orientación, número de páginas y composición de texto. En este pues tenemos una columna, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ya esto tendría que ser algo así como pues su credo de hoy en adelante. Porque aunque vayan a otra área, tendrán que hacer, por ejemplo, la presentación de un proyecto y la van a hacer no en Illustrator, no la van a hacer en Photoshop, van a tener que utilizar ya sea un procesador básico de palabras que les da ciertas características o con un mayor nivel de profesionalización en la presentación utilizando un programa de maquetación. ¿Sí? Dependiendo si es un libro, una novela, ¿cómo serían las características? A ver, Arturo, ¿qué características tenía nuestra novela? Tenía para empezar forros. Ajá. Una imagen, fíjense, y aquí recuerden lo que vimos. Esto es como un repaso ya para ir cerrando y brincar hacia la revista. Tenía una imagen externa y entonces entre nosotros los expertos, ¿cuáles son los elementos de la imagen externa? Ahora sí, Arturo, ¿qué me decías? ¿Forros? Sí, bueno, tiene el título. Normalmente lleva una ilustración o una fotografía, el nombre del autor y la editorial. Sería como que lo básico de una novela. Entonces, fíjate, aquí vamos a ir haciendo generalizaciones. Tiene una imagen externa con la información general de la publicación, que son título, una ilustración y el origen, o sea, la editorial, ¿no? Puede contener información general sobre la publicación o el fondo editorial de la empresa, ¿de acuerdo? Y luego tiene una imagen interna. En la imagen interna tenemos preliminares, cuerpo de obra y páginas finales. ¿Estaríamos de acuerdo? Sí. Y luego, cuando ya pasas al cuerpo de texto, ¿sí? Y ahí ya no necesitamos especificar, vamos a ir haciendo generalizaciones. Las páginas de cuerpo de texto, ¿qué características tienen, Arturo? Pues, bueno, tienen sus márgenes, normalmente tienen los folios, a veces pueden llevar cornisas, y bueno, dependiendo del tipo de publicación puede llevar ilustraciones o no.
Obviamente lleva caja de texto, igual dependiendo del tipo de publicación, lleva columnas o no. Igual si puede llevar medianil. Eh, a veces se muestra el capítulo o tiene descolgados, si es la primera página del capítulo, y no sé qué más podría decirle al respecto, profesor. Sí, y si te pido un resumen, ¿qué podrías decirnos de todo esto que ahorita acabas de decir? En el cuerpo de texto se presenta el contenido de la publicación, con los elementos necesarios para indicar la jerarquía y el orden de lectura. ¿Estaríamos de acuerdo? Eso lo hemos estado repitiendo a lo largo. Ajá. ¿Sí les queda claro? Por eso también fue el análisis. ¿Sí? Y entonces puede ser texto o imagen. ¿No? ¿No? ¿De acuerdo? Y dependiendo del contenido, lleva los elementos necesarios para establecer una jerarquía y un orden. Sí. Por lo tanto, puede ser de una columna, 2 columnas o 3 columnas. ¿De acuerdo? Ahora, vete a maquetación. Y dice crear guías. Ajá. Y entonces fíjense aquí. Bien, ponle cancelar y nos vamos a ir a reglas antes de pasar y cambiamos. Vamos a manejarla en puntos para seguir el mismo criterio que habíamos. En las dos, horizontal y vertical. Sí, ya está. ¿Ya están? Ya. Bien, ¿no? Entonces ahí ya tenemos puntos. Entonces dice, y aquí vamos a establecer, ¿qué número te gusta, Arturo? Ahorita lo vamos a hacer así, empíricamente. ¿Por el número de filas? El número de filas. Un 5 o 6. Yo diría que 5. 5, ¿no? Sí. Número de columnas. Igual. No es cierto, 5 columnas, y de filas, la verdad no tengo idea. No sé cuál sería un buen número. Bueno, no, ahorita te digo, es así nomás al tanteo. El medianil, ¿cuántos puntos? No sé, habíamos visto que normalmente se le daban 5 milímetros, pero no me acuerdo cuál sería su correspondiente en puntos. ¿Alguien recuerda algún comentario que hayamos hecho acerca de esto de el medianil? ¿Sí recuerdan que es un medianil? El espacio entre columnas, ¿no? Y aquí en este caso el medianil es el espacio entre filas y columnas. Y habíamos hecho una observación en relación al medianil. A ver, ¿alguien la recuerda? ¿Cómo habíamos especificado los espacios en nuestra rejilla base? A ver, ¿alguien más? Como ahorita ya se salvaron porque no tengo... ya, ahorita vamos a lanzar al precipicio. A ver, ahorita vamos a ver. María Hernández. Nos vamos a ir sobre el vértice inferior derecho. A ver, estén pilas para que no le demos un poco más de dinámica. María Hernández, ¿habíamos hecho alguna observación sobre el medianil en relación al... La verdad no me acuerdo. O sea, sí me acuerdo que es el espacio entre las columnas, pero no me acuerdo si tenía una especificación. Habíamos asignado, a ver, ¿alguien? Porque ya me está... Fue lo que nos dijo cuando estábamos viendo lo del color tipográfico, que puede separar, agrupar o... articular, ¿no? Articular, exacto. Ajá. Sí. Y que entonces habíamos tomado una determinación. Ajá.
¿Cuál era? A ver, Arlet Noriega, que tú esta es la segunda vez que cursas. No estoy sacándote a balcón, sino es una observación objetiva. Arlet. Sí, la verdad tampoco me acuerdo de eso. Fernanda Flores. Sí, no recuerdo tampoco. Habíamos planteado, fíjense, había una notación que decíamos que tradicionalmente se daban 2 puntos de interlínea porque era el valor estándar de las regletas de separación de líneas, que era 2 puntos. Y entonces, si teníamos una tipografía de 10, podría tener 12 puntos. ¿De acuerdo? Y entonces, eso incluía la altura total del tipo 10 más 2 puntos. Y que era un espacio suficiente como para separar. Pero teníamos otra valoración, que era que dependiendo del cuerpo central, o sea, la altura de las X, la proyección de ascendentes y descendentes, esto se podría incrementar y entonces podría ser 3 o 4 puntos y entonces teníamos un color tipográfico diferente. ¿Recuerdan esto? ¿Ya se acordaron que sí se habló de esto? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y entonces aquí, pues vamos a asumir que nuestra tipografía, no la tenemos, pero para no estar perdiendo tiempo, va a tener un cuerpo de 10 y una separación de línea de 14. Y entonces le vamos a poner ahí 14 puntos. Mira las trampas, ¿no?, que se pueden hacer. Para filas y columnas. Medianil 14 en ambos casos. Aquí en vez de ponerle interlínea le ponen medianil, ¿verdad? Sí. O sea, se refieren a No, lo mismo. es distinto. Ahorita vamos a ver por qué. Okay. Medianil 14. Ajá. En ambos casos. Arturo, 14 también. ¿Siempre es igual en ambos casos? Sí, ahorita van a ver por qué. Entonces le ponemos OK. Ah, pero espérate. Bueno, ahí está. Lo abro de nuevo. No, entonces, no, déjalo. Ok. Sí. Y entonces vean aquí, ¿qué hemos formado? Un esquema de campos reticulares. ¿Sí? Ahora, ¿se dan cuenta por qué asignamos 14-14? Porque si no hubiéramos cambiado la relación de ancho, grueso, y no tendríamos aquella anotación que decíamos que el medianil, o sea, la separación entre líneas va a ser equivalente a la separación entre bloques de texto. ¿De acuerdo? Entonces, dale control Z, por favor, Arturo. ¿No? Y entonces otra vez, maquetación. ¿Sí? Crear guías. Ponemos 5, 5 y 14 en ambos casos. Y entonces le ponemos opciones, encajar guías a márgenes. ¿No? Y le ponemos OK. Ajá. Y entonces sí, vean cómo ahora encaja en el área de impresión. Fíjense, aquí vámonos a maquetación. Esto es, les digo, es un repaso. Márgenes y columnas. Ajá. El margen nos lo está dando en 42-52 en todos los casos. ¿De acuerdo? Aquí no nos hemos establecido una cierta lógica, porque una primera diferencia entre un libro y una revista sería la economía de página. La dimensión de los márgenes va a ser la necesaria para establecer una adecuada ocupación de texto e imagen. Ya no cuenta tanto
aquello que hablábamos de la proporción de la caja de impresión, si era ligeramente más estrecha, ligeramente más amplia. Si ustedes apelo aquí después van a buscar una revista que puedan manejar, porque hay revistas que son de colección y otras que tienen cierta calidad y que simplemente se pueden cortar y analizar, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tenemos ya que márgenes y columnas y aquí tenemos una cuestión distinta, donde dice columnas 1 y el medianil 14.73, ¿no? Nada más era para que verificáramos que no hemos asignado ningún valor canónico tradicional de márgenes. Ponle cancelar, por favor, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Donde vamos a tener la posibilidad en esta revista de manejar 1, 2, 3, 4, 5 columnas por 5 filas. Y entonces tendríamos la posibilidad de que, dependiendo, otra cuestión que comparten es que tienen texto e imagen, ¿no? Y entonces aquí habría otra consideración. Aquí ya hay un valor distinto de jerarquía, donde vamos a poder tener elementos importantes, porque podemos tener, por ejemplo, un área para noticias, un área para notas complementarias. Perdón, aquí no me permite el cursor mucha precisión, ¿no? Aquí está ya. Donde podemos tener aquí pequeñas notas que van a complementar a la nota principal, que sería esta área, ¿sí? Notas secundarias, ¿no? Y notas complementarias. Dependiendo del editorial le dará una denominación. Entonces está la nota principal y aquí, ¿cuál es la diferencia, Arturo? Es lo que menciona, ¿no? Que tienen diferentes jerarquías. La de hasta arriba a la derecha, pues visualmente es la que tiene mayor peso. Porque ocupa Entonces, más área, exactamente. ¿no? Ujú. Y porque va a tener indicadores donde tú dices, de aquí a acá va a tener un encabezado y después la nota va a tener esta extensión, ¿no? Estas van a tener este encabezado, ¿sí? Tal vez tengan aquí una entrada, Más fácil que venga la ¿no? mamá, ¿no? Y luego va a tener ¿Por quién sabe? esta extensión. Ajá. Disculpe, ¿eso de una entrada sería como una frase o algo así? ¿O
Sí, puede ser un sumario del artículo, puede ser un balazo, también Oh, un balazo, ¿no? De que, por ejemplo, ahorita vamos a ir viendo, ok. ¿sí? Ajá.